Hola a todos, continuamos con la segunda parte de la retroalimentación. Si llegaste a este video y no viste la primera parte, te dejaré el link en la descripción para que vayas y lo veas primero. Continuemos. Tenemos el siguiente ejercicio. Al igual que el primero, ocupamos las primeras partes, es decir, sumamos 3i más 4i y restamos 3i con el 7i, obteniendo 4i. En este caso, descomponemos la raíz de menos 125 como 125 por menos 1. Mantenemos el 3i y ahora seguimos trabajando con la raíz. Sabemos ya que menos 1 es i y la raíz de 125 la podemos dejar como 25 por 5 por i menos 3i. La raíz de 25 es 5, la raíz de 5 no es exacta, entonces se mantiene y ahí obtenemos el resultado. Y en este caso también factorizamos por i, obteniendo el resultado. Ahora bien, el último ejercicio de esta parte de números imaginarios nos pedía resolver estas raíces y reducirla lo máximo que se pudiera. Entonces, para ello lo que debíamos hacer es descomponer, como lo estuvimos viendo recién, 125 por menos 1, 125 es lo mismo que 25 por 5, entonces aplicamos raíz de 25 por raíz de 5 por raíz de menos 1, donde ya sabemos el resultado, que es raíz de 25 es 5, la raíz de 5 se mantiene y raíz de menos 1 por su definición es i. En el caso segundo, que teníamos raíz de menos 49, la transformamos a 49 por menos 1. La de 147 también, 147 por menos 1. Luego descomponemos, es decir, separamos estas raíces obteniendo raíz de 49 por raíz de menos 1 más la raíz de 147 por la raíz de menos 1. La raíz de 49 es 7, raíz de menos 1 es i, más la raíz de 147, i. Y al igual que las anteriores de los ejercicios que vimos recién, simplemente esta podemos factorizar por i, obteniendo 7 más 147 raíz de 147, i. Cualquiera de los dos resultados estaba correcto. Ahora bien, tenemos una raíz cúbica, es decir, tenemos que encontrar un valor que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé menos 216. ¿Qué hacemos? Menos 6 al cubo es lo mismo que menos 216. Por propiedad de raíces, podemos, cuando hay una raíz cúbica y el valor está elevado al cubo, se pueden cancelar, obteniendo que vale menos 6. Y por último, tenemos esta raíz. Descomponemos la fracción por menos 1. Luego tenemos la raíz de 49 dividido 10 por i. Y por último podemos descomponer, ya que la raíz de 49 es 7. Y lo podemos dejar como 1 raíz de 10i. Ahora bien, ya que vimos la introducción a este nuevo conjunto, ya podemos hablar con propiedad del conjunto de los números complejos. Son una extensión de los números reales en la cual se suman estos números, es decir, los números reales y los números imaginarios. Entonces, un número complejo puede tener la forma a más bi. El z, que es una letra, simplemente que representa que ese es un número complejo. Podría ser una b, una w, como lo vamos a ver más adelante. Pero esta es su representación, donde a es la parte real y el b es la parte imaginaria porque está acompañado del número o de la unidad imaginaria. Estos números complejos los podemos representar de distintas maneras. La primera es su forma canónica, que es la misma que aparece arriba, donde a más b se representa como un número complejo donde a y b son números reales. Luego, como forma de par ordenado, es decir, como un punto, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Y por último, su forma gráfica, ¿ya? Para poder representar su forma gráfica debemos tener en cuenta el número complejo,
ya sea en su forma de par ordenado o su forma canónica. Veámoslos con ejemplos. Dice, por ejemplo, con parte real 2 y parte imaginaria 3. Su forma canónica sería 2 más 3i. Y su forma de par ordenado 2,3. Su gráfico siempre va a ser un vector. Entonces lo vamos a tener que representar con una flecha que parte desde el 0 hasta el punto que nos indica el par ordenado. Hay que tener en cuenta que el gráfico en un número complejo es un gráfico único, donde la parte horizontal pertenece o representa los números reales y la vertical representa los números imaginarios. El 2, que es la parte real, va a estar representado acá. Y el 3, que es la parte imaginaria, va a estar representado aquí. Y la unión de ambos nos va a dar el punto 2,3. Entonces, el vector que representa este número complejo va a partir desde el 0 hasta el punto que representa el número complejo. Ahora bien, veamos las actividades. En la primera actividad de números complejos, lo que teníamos que hacer era representar según ya sea parte canónica o forma de par ordenado, teníamos que escribir su parte real y su parte imaginaria. En este caso, nos dan un número complejo en su forma canónica, donde debemos acordarnos que el primer elemento era la parte real y el que estaba acompañado con el i era la parte imaginaria. Eso sí, cuando nos piden la parte imaginaria, no se debe escribir el i. Entonces, quedaría de la siguiente manera. La parte real de este complejo es 7 y la parte imaginaria es el menos 4. Siempre hay que acordarse que el signo que va aquí será el que acompañe al valor del número imaginario. El número imaginario en este caso, que es par ordenado, es 0 y la parte real menos 3. En el tercero, la parte imaginaria es 8 y la parte real es raíz cuadrada de 3. En la parte imaginaria del 4 es 12 y la parte real menos 15. La parte imaginaria del quinto es raíz de 3 y la parte real 2,5. Y por último, la parte imaginaria, en este caso, es 5 y su parte real es 0. Si se dan cuenta aquí, no hay nada, entonces es 0. Ahora bien, en estos tenemos 4 números complejos, el b, w, x, y y z, los cuales nos dieron representados en la gráfica como vector, que debíamos hacer simplemente representar su forma canónica y como par ordenado. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el b. El b está aquí. Hay que acordarse que el primer elemento es la parte real, que es lo horizontal. Entonces el número que está aquí va a ser su parte real, que es menos 3. El par ordenado hay que acordarse que era un punto, entonces menos 3. Y el otro punto es la parte imaginaria, que nos dicen, si la buscamos aquí, también es menos 3. Esta es la representación como par ordenado. Y como su forma canónica sería menos 3 menos 3i. Con el w lo mismo. Parte real llega en el 4. Parte imaginaria llega al 3. Entonces su forma canónica va a ser 4 más 3i. El x, su parte real es menos 4. Su parte imaginaria es 1 positivo. Entonces su forma canónica va a ser menos 4 más i. Porque como el valor de b es 1, no es necesario escribirlo. Y por último tenemos z, que su parte real es 2 y su parte imaginaria llega al menos 4. Entonces su forma canónica es 2 menos 4i. Simplemente era representar lo que nos indicaban acá. Y por último, teníamos 6 números complejos que debíamos representar en este plano complejo. Para ello, teníamos que tener en cuenta, al igual que el anterior, los valores de acá. 5 más 3 simplemente es 6. Entonces es un número real. Vamos a cambiar 6.
tenemos que el valor parte del 0 y el punto va a ser 6,0. Entonces, de aquí hasta el 6. Este es el primero, ¿ya? Vamos a cambiar el color aquí para que sepamos cuál es el cual. Ahora bien, tenemos el segundo, que es menos 6 menos 4i. Vamos a cambiar el color también, en rojo. Menos 6 en parte real, menos 4i. Entonces nos da ahí, menos 6 hasta el 4, debería estar ahí. Continuamos, menos 4 más 2i. Es decir, parte real menos 4 y vamos a subir 2 espacios. Entonces va a estar el vector desde el 0 hasta el menos 4 más 2i. Así. Donde está la parte real en menos 4 y llega hasta la parte imaginaria 2. Ahora, el 7 menos i. Tiene que llegar al 7, la parte real, y bajar 1. ¿Cómo lo obtenemos ahí? Nos queda z5 es igual a 3i. En este caso, la parte imaginaria es 3 y la parte real, como no aparece, es 0. Entonces, ahí, del 0 al 3i sin moverse por el lado horizontal. ¿Ya? Y por último, cuando z6 es igual a 1, es decir, la parte real es 1 y la parte imaginaria es 0, que es algo parecido al que se hizo en un principio. Entonces dejamos z6 con morado, aquí como aparece. De aquí ya representamos estos 6 valores en un plano complejo. Para concluir, tenemos ciertas afirmaciones y tenemos que ver si son verdaderas o falsas. Llamamos raíz imaginaria a menos raíz de 1. Esto es completamente falso. Raíz de menos 1 simplemente es menos 1, porque la raíz de 1 es 1. Y la imaginaria era cuando el signo negativo estaba dentro de la raíz. Al calcular raíz de 81i, se obtiene como resultado menos 9. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque la raíz de 81 es 9 y 9i es 9 por raíz de menos 1. Hay que acordarse que esto no es lo mismo que esto. Luego nos dicen la parte imaginaria de un número real es 0. Esto es cierto. ¿Por qué? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el 6. 6 es un número real, pero este valor también lo podemos representar como un número complejo. ¿De qué manera? Más 0i. Porque 0 por i es 0. Esto es igual a 6. Y 6 es un número real. El conjunto de los números complejos está formado solo por los números imaginarios. Esto también es falso, porque por lo que vimos y recordamos en un principio, los números complejos están conformados por una parte real y un número imaginario. Y por último, para graficar números complejos, se utiliza un plano único para los números complejos. Esto es cierto. De lo que estuvimos viendo, el plano es muy parecido al plano cartesiano, pero la única diferencia es que en vez de representar una recta X y una Y, se representa la parte real y la parte imaginaria. Bueno, todo esto fueron las actividades y los conceptos que trabajamos por hoy y en la guía de aprendizaje. Quiero felicitarlos por su responsabilidad y compromiso en esta cuarentena. Trabajaron muy bien en las actividades y si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla llegar a mi correo. Nos estamos viendo en una próxima retroalimentación. Y lo más importante, quédense en casa.